Pues, ¿cómo estáis? Buenos días, si estáis en España. Buenas tardes, buenas noches. Como diría el doctor Soriano, si estáis en cualquier otro lugar ahora mismo del planeta. Hoy os quiero hablar acerca de un artista. Bueno, permitir que me presente, soy Rayitox, artista, hago vídeos en YouTube. Abarco un poco desde arte contemporáneo, performance, dibujo. Y en este caso, hoy os voy a hablar de algo relacionado con el arte en el espacio público. Hay un artista del que os hablé hace poco que se llama... Oh, espera, voy a ponerme el cachirulo aquí al lado. Vale, mejor, así. Un artista que ya falleció, que se llama Oz y que es una auténtica leyenda viva en Hamburgo, en Alemania. Y a mí me impactó mucho la historia de él cuando me la contaron, cuando estaba yo viviendo en Berlín. Y hoy os quería pues hablar sobre él porque es alguien que me encanta. O sea, me encanta por lo que representa. Vale, para que os hagáis una idea, miraros, vamos a hacer una cosa. Voy a enseñaros primero un vídeo que sacó Montana hace ya bastante tiempo, en el cual hablan de él, de su vida y tal, ¿no? Y luego os contaré un poco, pues, cómo lo vivo yo, qué es lo que me parece, etcétera. Venga, vamos a ver. Mirad, aquí tenemos el artículo que sacó Montana al respecto. Esta es una de las pintadas que hizo Oz en Hamburgo, que era donde él vivía. Y vamos a ver primero el vídeo y luego os cuento un poco, ¿vale? Venga, vamos allá. Lieber tot, als von die Schwarz-Alpine. Meine Galerie ist die Straße, Museum. Mein Künstlername Ott Sprühen ist ein gutes Mittel gegen sauber Schweinestaat. Ich habe angefangen zu malen gegen die Sauber-Nazis. O sea, como podéis ver, o sea, este hombre tenía ya sus años y seguía ahí encaramándose a señales de tráfico, encaramándose a fachadas para ir a pintar. Esto es algo muy inusual. Normalmente las personas que pintan suelen hacerlo desde la adolescencia hasta los veintipocos, cuando empiezan a tener pareja, empiezan a tener ya más responsabilidades familiares o lo que sea, es como que lo acaban dejando. Y encontrar a alguien con 64 años todavía yendo allá a pintar y tal, es realmente un rara avis. $120.000 tags, y que seguramente fueron más. I call him the master because I am impressed by his output and by his straightness and by his own naiveness. Somebody who has been working like us for 30 years, you know, and he did a big work only for this dimension. He has earned, you know, a place in the history of art. I think so. Yo también. Dass ich mein Antrieb gegen die Polizei und so weiter. Man hat die Stadt bunt, bunt wie die Natur. Here you have his spiral, you know. It's for him, it's a sign, one spiral for every victim, you know, of the Nazi. To us, it's vandalism. He was charged in more than 100 cases. So it's quite a good record, but it hasn't stopped him. Insgesamt hat er ja 8 Jahre seines Lebens. O sea, atención a este dato, ¿eh? Ha pasado 8 años de su vida en la cárcel por pintar. Me parece increíble que una persona por pintar pueda llegar a pasarse 8 años en prisión. Me parece muy, muy bestia. Y lo que más bestia me parece es que después de haber estado 8 años en la cárcel, el tío ya, o sea, diga,
ya es que me da igual. Y que siga haciéndolo, y que siga pintando. Increíble. Gefängnis verbracht. Und das für, falls es überhaupt strafbar ist, für Bagatellstraftaten halte. Das ist für mich keine Sachbeschädigung. Und deshalb, das ist nicht strafbar, das ist von der Kunstfreiheit umfasst. Kunstfreiheit ist ja auch ein Grundrecht. Das ist ja keine Substanzbeschädigung. Toma ya. Provokation. He has been really handled very, very brutally, and it continues by the police. Wird immer wieder festgenommen oder viele Polizisten machen regelrecht Jagd auf ihn. Oz is something different. He's raw, he's rough. He doesn't know he makes art, and he does it just for the sake of doing it, and he wouldn't feel complete if he didn't do it. Esto es algo que me fascina de algunos artistas, y es cuando realmente, o sea, realmente nace todo desde un espíritu interior de querer comunicarse con la gente. Quiero decir, hay muchas personas que igual hacen arte en la calle y que de alguna manera buscan escalar posiciones para poder llegar a galerías, para poder vender más, etc. Pero hay en ocasiones personas que directamente pasan por completo de todo este circuito artístico, pasan por completo de de toda esta vorágine capitalista en la cual de lo que se trata es de mirar a ver cómo puedes hacer para vender más y tal, y que directamente ya es como una historia personal, es como un reto personal, ¿no? Digamos que esta era la chispa de Oz, o sea, la chispa como lo que para él, lo que a él le aportaba magia, lo que le hacía sentir ahí como que estaba vivo, ¿no? Guau, y no sé, yo me reconozco que me parece como muy poético, tiene un punto así como de venga, me da igual todo, me da igual lo que me digan, me da igual que me metan en la cárcel, yo sigo haciéndolo. Y bueno, lo del tema de que una espiral por cada víctima del nazismo, la verdad es que también me parece muy bonito, ¿no? Verlo así. No sé hasta qué punto debía ser verdad o no, o simplemente era como una marca rápida o lo que sea, pero igualmente, sea como fuera, no sé, le encuentro cierta poesía. No sé las personas que me estéis viendo, si hay alguien que me esté viendo a todo esto, por cierto, porque igual está el chat desactivado. A ver, esperad. Ya sé que ahora mismo es súper temprano. Igual, mira, pues sí, todavía hay gente conectada. Pues saludos a Humberto, al Kim88 y Salem Shea. Hostia, las 3:33 en Perú. Pues nada, saludos, Salem. Gracias a todos los que estéis por ahí ahora, a estas horas tan intempestivas, pero es que me he arrancado así un pronto y he dicho, venga, me apetece hacer un vídeo sobre este hombre porque es para mí, bueno, no sé, es alguien que como que me inspira, ¿vale? Dejémoslo así, como alguien que me parece, sí, que es alguien que puede inspirar en un momento dado. But I think if he was gone, there would be something missing, of course. haben wir voll verschiedene Schnipse, ne? Die haben den Soko gegen Graffiti. Die haben mich aber schon mal ein paar Mal zusammengeschlagen, ne? Und mich von Frauen gestoßen. Und dann bin ich eine Dame, von denen habe ich keinen Respekt, ne? Wenn ich auch mal hier würde, das würde denen gefallen, ne? Aber niemand tot. Prefiero morir antes que dejar de rayar, antes de dejar de hacer tagging. Pues ahí queda este vídeo que está súper chulo, tengo que decir, hecho por Vocatif, colgado aquí en la página web de Montana Wall. Me parece realmente que es, no sé, fuente de inspiración. Me gustaría, luego supongo que ahora mismo estará todo el mundo durmiendo, todos trabajando, todo el mundo haciendo mil y una cosas, pero cuando las personas veáis este vídeo me encantaría que me dejarais vuestra opinión, porque yo sé que para muchas personas cuando están viendo este vídeo están pensando, joder, ese tío lo que era igual es un gañán, ¿no? Que estaba ahí pintando, haciendo chorradas en la calle y que no tenía ningún sentido, que no iban a ninguna parte. Sin embargo,
lo interesante es ver como poco a poco, de hecho si vemos un poco lo que es el Instagram de Oz, también ahí podréis un poco apreciar lo que os voy a decir ahora. Oz llegó a establecer una conexión brutal con toda la gente de Hamburgo. Pensar que Hamburgo es una de las zonas de Alemania donde hay un sentimiento más izquierdista. Está el San Pauli, que es un equipo de fútbol que es claramente de izquierdas. Y mirad, por ejemplo, esto se lo dedicaron allí en las gradas del San Pauli. Libre como un pájaro. El... Ah, mira. O sea, aquí también Graffiti macht die. Ah, Graffiti macht die Oz. Como el graffiti honra a Oz, ¿no? Una ciudad gris. Eso es lo que pone ahí. Y es como... No sé, me parece súper bonita la historia. El que la gente de Hamburgo vieran cómo iban deteniendo a este hombre, cómo volvía a salir, cómo él seguía ahí persistente, cómo a pesar de que le detenían una y otra vez y de que tenía todo en contra, a pesar de que ya era mayor, el tío siguió. Pues no sé, a mí me parece súper bonito. Y es, bueno, mirar, es que llegó un punto que la policía le había detenido tantas veces que él tenía que estar continuamente cambiando también lo que era el tagging, es decir, lo que iba pintando para que no supieran que había sido él, ¿no? Entonces empezó con Oz, luego empezó que si las espirales, luego empezó a hacer sonrisas, que eran como smileys, que era, o sea, si os fijáis, todo son cosas que son rápidas de hacer, que son sencillas. No sé si aquí se aprecia mucho, pero aquí en este muro está lleno de smileys. O sea, a medida que la policía le iba deteniendo, él tenía que estar continuamente innovando y preparando cosas nuevas para que la policía no pudiera presentar cargos contra él. Y bueno, no sé, mirar. Luego ha habido un montón de homenajes, un montón de pintadas en recuerdo de Oz. Ya os digo, en la ciudad de Hamburgo es todo una leyenda. Y me pregunto cuántos Oz más podremos llegar a ver en el mundo. Si conocéis otras personas que tengan ya, pues eso, cierta edad y que todavía sigan ahí pintando, aguantando y que no se rindan, dejadme en los comentarios porque me encanta saber sobre este tipo de historias, ¿sabéis? Ver qué es lo que ha llevado a alguien a hacer algo así y mirar, por ejemplo, ¿veis? Esto es lo que os decía un poco de las sonrisas. Claro, es muy difícil que le puedan a nadie, o sea, que le pudieran a él acusar de esto porque como es un dibujo tan simple, esto lo puede hacer cualquiera. De manera que si no le pillan infraganti, cualquiera puede ser el autor de estas piezas, ¿no? Creo que era un poco la idea también. Y a la vez, si os fijáis, este símbolo tan sencillo como puede ser una simple sonrisa, cumplía con creces el cometido que él tenía, que era el de alegrar un poco a la gente que vivía en una ciudad gris, como él decía, ¿no? Mirar aquí, mogollón de sonrisas. Mira, esto es alguna pieza que ha hecho ahí también en algún lugar ya más cerrado. Mira qué bonito. Bueno, pues nada, ya está. Simplemente era un vídeo corto en el que lo que me apetecía era un poco rendir homenaje a este hombre, olvidado de Dios, del que seguramente con el tiempo se dejará de hablar y menos en lengua española, porque es, bueno, alguien como que estaba muy ubicado en Hamburgo, ¿no? Bueno, yo qué sé, dices, en España o en Latinoamérica, pues lo que pase en Hamburgo, pues bueno, en fin, que igual no a mucha gente le interesa, ¿no? Entonces me apetecía poner aquí un granito de arena, mi pequeño homenaje a este hombre que aguantó toda su vida ahí pintando y tratando de alegrar un poco los muros grises de la ciudad. Bueno, pues ya está, simplemente era eso. No se voy a mirar un momento el chat si hay algún mensaje que me hayáis dejado por ahí. Salem Shade dice, me parece muy interesante, no sabía que podían meterte 8 años en la cárcel por pintar en las calles. En Alemania, la verdad que el tema de pintar en la calle es bastante duro. Si te pillan haciendo graffiti, puedes pisar la cárcel sin ningún problema. Juan Manuel Vázquez Ramos dice, tú eres inteligente, rayitos, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Y bueno, nada más. Ya con esto me despido, muchas gracias por estar ahí. Si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando sobre arte, artistas, etcétera, no olvides suscribirte, darle a la campanita y darle al like para que vídeos como este, que son auténticas
rarezas de las que quizá no mucha gente hable, lleguen al máximo de personas posibles. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Os recuerdo que hoy jueves a las 8 tenemos especial Marcel Duchamp con el artista Joan Casellas, al que le podréis preguntar cualquier duda que tengáis sobre Marcel Duchamp. Marcel Duchamp supongo que a estas alturas todo el mundo le conoce, es un referente mundial en el arte y es de alguna manera el padre del arte conceptual. Entonces, preguntas sobre arte conceptual, sobre el urinario, Sandoné, todo lo que queráis preguntarle, el nudo de bajando la escalera, ahí estará Joan Casellas respondiendo a vuestras preguntas.